Mi nombre es Jorge O'Brien, soy director general de adultos mayores del gobierno de la provincia. Hoy, 15 de junio, es el día de toma de conciencia sobre la existencia del abuso, el maltrato y la discriminación que sufre la gente mayor, que sufrimos todos en la vejez. Se trata de un día mundial en el cual todos conmemoramos y asumimos que existe tanto en la familia como en la comunidad situaciones que violentan los derechos de las personas mayores. Por eso queríamos tener este espacio, en este momento, la oportunidad de compartir algunos conceptos, algunas ideas para reducir y en definitiva poder en algún momento erradicar este flagelo de la violencia. ¿Qué se entiende por el abuso, el maltrato y la discriminación? Todo acto u omisión de actuar cuando correspondía que cause un daño, sea intencionado o no, sobre una persona mayor, considerando que tal es la que tiene más de 60 años de edad. Y esto ocurre generalmente en espacios en donde existe confianza, donde existe un ámbito en el cual se transforma en un delito de la intimidad, difícil de detectar. Muchas veces la persona dañada o la persona cuyos derechos son vulnerados no hacen las denuncias porque se encuentran cautivos de sus cuidadores, porque tienen un grado de dependencia muy grande en relación con ellos. Estas omisiones y acciones que dijimos que provocan daño, maltrato, abuso o discriminación de las personas mayores se generan en la familia, se generan en las instituciones que contienen adultos mayores y también se da en la comunidad. Hay un perfil de personas mayores que sufren este tipo de abusos y de maltrato. El 50% de estos casos se trata como agente activo que produce esta situación un familiar o un cuidador que se encuentra a cargo y que paradójicamente tiene la responsabilidad de su cuidado y es quien resulta abusar de la persona. Ya veremos que algunos de estos abusos o malos tratos se producen en forma deliberada y otros son consecuencia de otros factores que no tienen que ver con la intención de dañar, pero que del mismo modo producen un perjuicio en las personas mayores. ¿Quiénes son las personas maltratadas? La mayoría, el 80%, son mujeres, el 20% son hombres. La mujer sufre este maltrato porque tiene mayor cantidad de años, es más longeva que el hombre y también en esa longevidad son personas que terminan con gran dependencia, sea por la falta de movilidad, de funcionalidad, la dependencia emocional respecto de su familiar a quien le perdona todo con tal de que no la deje, con tal de que no la abandone, con tal de que continúe tratándola y colaborándola. La dependencia es uno de los factores que genera el mayor riesgo de sufrir un abuso, un maltrato o una discriminación. Hay distintas formas de maltratar. Una dijimos que es no deliberada, no intencional. Le llamamos negligente. Es el número más elevado, es el 55% de toda la actividad negativa de abuso y maltrato que se produce sobre el adulto mayor. Está seguido por la violencia física, que es el 15%, y el 12% se trata de explotación económica, el fin que traía el hecho de hostigar psicológicamente a la persona, de generarle un entorno de encierro, de aislamiento, muchas veces es para obtener una ventaja patrimonial sobre la persona de modo injustificado. Hay organismos, los organismos del Estado deben actuar en distintas fases. La primera fase es la campaña de concientización, lo que estamos haciendo ahora. 15 de junio es un día mundial y se llama Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez.
Entonces, las campañas de sensibilización y concientización son una metodología para prevenir este tipo de flagelos. Luego de la prevención viene la detección concreta de casos en donde existe una vulneración de derechos y el Estado en esos casos donde por denuncia o por conocimiento de los medios se entera de la existencia de un abuso o de un maltrato, debe intervenir en la detección y hacer una intervención por medio del 911. Cualquiera de ustedes que tome conocimiento de la existencia de abuso, maltrato o discriminación sobre una persona mayor debe comunicarse con el 911 porque es anónimo, es confidencial, no va a tener que dar sus datos, pero va a alertar, a detonar un dispositivo en el cual un equipo técnico, tanto de los municipios como de la provincia, van a intervenir. Bien, veamos ahora los diferentes tipos de maltrato que existen. Ya conocemos el maltrato físico, que es el uso intencionado de la fuerza contra una persona mayor que puede llegar a generar una lesión corporal, un daño físico, un perjuicio tangible a la persona, moretones. Nos advierte que existe esta situación a través de las muñecas que podían encontrarse atadas, sujetadas muchas veces a las sillas, por el hecho de que a veces por negligencia, el temor a que la persona se caiga, pero no es la manera de asirse, sino a través de los arneses. Muchas veces encontramos en sanatorios o en hogares personas que estaban sujetas a las sillas para no caerse de las muñecas. Eso genera un perjuicio, lastima a la persona. No es la práctica adecuada y genera justamente un maltrato físico. También hay maltratos psicológicos. Esto es muy pero muy común cuando una persona quiere ejercer sobre otra su posición dominante por ser la más fuerte, por ser la otra persona más débil o más dependiente. Causarle intencionalmente angustia, pena, sentimientos de indignidad, menoscabo, subestimar a la persona, deshonrarla, ridiculizarla, burlarla constantemente. También la parte dura, amenazas, insultos, intimidación, humillación. Todo este maltrato psicológico genera un daño grave en la persona, en su autoestima, en la valoración de sí misma y muchas veces termina en tristeza y depresión. Es muy dañino este tipo de violencia. También existe el abuso sexual, que es el comportamiento, los gestos, insinuaciones, exhibicionismo frente a la persona mayor o pidiendo a la persona mayor favores sexuales o de cualquier tipo de comportamiento, sea que se haya consumado o no. Hay violaciones, tocamiento de personas, acoso deliberado. Existe esto aunque parezca increíble. Lo que más conocemos todos nosotros es el maltrato por la explotación financiera, que es la utilización no autorizada del patrimonio de la persona mayor, de sus bienes, de manejar la cuenta bancaria, manejar su tarjeta sin su conocimiento ni su consentimiento. Eso es uno de los daños más graves que resulta de la persona que pierde el manejo de su patrimonio. También existe un maltrato farmacológico, que a veces es un abuso que sufre la persona mayor cuando hacen una utilización, sea su cuidador o alguna institución, una mal utilización de los medicamentos dados en forma menor a la debida, submedicar o sobremedicar a la persona, muchas veces para que no lo moleste, para que la persona esté más dócil o para que la persona duerma y pueda el cuidador desarrollar otro tipo de tareas. Estos delitos, estos factores de riesgo se dan siempre en las relaciones de la intimidad. Por eso nosotros queremos insistir constantemente en las personas del entorno, de la comunidad, el encargado del edificio sobre las personas mayores que viven,
que golpeen la puerta, que pregunten, que pidan. Muchas veces el cuidador familiar o profesional, obviamente siempre desleal, aquella persona que busca favorecerse en desmedro del adulto mayor, genera un cerco, genera un aislamiento de la persona de sus propias relaciones que antes tenía. Cuando llaman por teléfono o mandan mensajes, se apropian de ese celular y contestan ellos mismos por las personas, muchas veces diciendo que no tienen interés en comunicarse con ellos, que ya no quieren seguir manteniendo comunicación, van cortando los lazos que la persona tiene para que quede justamente cautiva exclusivamente en relación con él. Y ahí mismo le hace saber: ¿qué sería de vos si yo no estuviese aquí? Porque nadie más te visita. Eso es generar una dependencia emocional para aprovecharla posteriormente. Estábamos hablando del maltrato farmacológico, también incluimos negarle un medicamento. También se incluye lo que se llama un abuso terapéutico. Esto significa cuando el adulto mayor es sometido a una intervención médica más allá de lo que es necesario, a veces por cuestiones de investigación científica, a veces por otros efectos. La persona está sufriendo un abuso de parte de instituciones o de profesionales. Esto también es un factor de negligencia en algunos casos, en otros casos deliberadamente. Hay también factores que son negligentes. Dijimos negligentes quiere decir que no son deliberados. La negación o la equivocación en cuanto a qué necesidades prefiere, qué necesidades tiene la persona mayor. Esto es por falta de conocimiento muchas veces acerca de la patología. La persona cuidadora que desconoce cuál es la patología, cuál es el tratamiento indicado, puede incurrir en una equivocación negligente sobre el cuidado de la persona que lo perjudique. Por ejemplo, también no aportarle los recursos económicos que necesita para su subsistencia, escatimarle esos recursos económicos que son propiedad del adulto mayor y que los precisa, sea para su tratamiento, para que, si ya está grande, incluso para comprarse su notebook, sus bienes, si ya está grande, ¿para qué? Incluso para poder tener una vida de relación de pareja. La familia muchas veces le dice: papá, ya estás grande para tener novia, para andar saliendo con una persona mayor. Y eso es realmente subestimar, es negarle el derecho y la dignidad a una persona. Está también contemplado dentro de estos abusos que se realizan a la gente mayor. Entonces, la idea es que la vulneración o la violación de derechos es fundamental tener en cuenta que tenemos que estar atentos, lúcidos para evitarlo, para erradicar este flagelo. La persona mayor, cuando ve que la abandonan, cuando ve que no le interesa a las demás, también se abandona, empieza a dejarse. Por eso es muy importante en estos tiempos de pandemia que mantengamos un contacto permanente, visual, no solo auditivo, porque llamar por teléfono la persona puede estar disimulando o puede estar hablando perfectamente, pero cuando vos haces una videollamada y en la cámara le pedís por favor que muestre el entorno de su casa y ves que la ropa está tirada por el piso, y ves que el papel higiénico está tirado, y ves que hay una desatención del entorno, la falta de higiene en el lugar, son signos de abandono, son signos que pueden terminar en tristeza y depresión. Por ese motivo es importante que la familia, más que nada en esta cuarentena, mantenga un contacto permanente con su familiar. Nosotros hemos remitido al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el cual le solicitamos a los ediles que sancionen una ordenanza donde dispone que todos los establecimientos públicos y privados, geriátricos o residencias
en donde hay viviendo alojadas personas mayores que por el hecho del COVID-19 deben cumplir cuarentena y están imposibilitados de visitar por sus familiares, tengan una computadora con cámara y tengan acceso irrestricto todos los días cada vez que un familiar está llamando por la cámara para poder verlos, para que también el familiar pueda ver en qué condiciones físicas, anímicas, emocionales se encuentra la persona mayor. También es importante que usted como familiar le deje un teléfono celular con el crédito suficiente prepago para que el adulto mayor, cuando quiera hacer una comunicación, incluso sin tener que consultar con nadie, sin el permiso de nadie, esté en contacto 24 horas con sus familiares. Esperemos que los ediles aprueben esta iniciativa porque hace también al buen trato de las personas mayores, evita el abuso, el maltrato y la discriminación que muchas veces se da en el adulto mayor y se llama edadismo, que es el considerar a una persona despectivamente por el hecho de tener una edad mayor. La idea entonces de esta charla ha sido justamente aprovechar la oportunidad que el 15 de junio es día de toma de conciencia sobre abuso o maltrato en la vejez y dar a conocer algunos tips, algunas claves que nos permitan facilitar la vida del adulto mayor, darle dignidad, respeto y que todos colaboremos en forma conjunta y mancomunada, solidariamente, para denunciar al 911, que es confidencial y gratuito, denunciar cualquier situación próxima a esta aberración que es el abuso, el maltrato y la discriminación. Mi nombre es Jorge O'Brien, soy director general de adultos mayores del gobierno de la provincia y como siempre estamos a su disposición. Muchas gracias.